Vamos a dar inicio a esta conferencia. Antes quiero dar algunos datos generales del instituto. El Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias hoy por primera vez inicia una gran experiencia de comunicar los saberes de los pueblos indígenas de México, poniendo como ejemplo a los Tu'unu Sabi, a ver si lo pronuncié bien, mixteco. Tu'un Sabi, mixteco, como ejemplo de lo que se ha venido haciendo en México. Las políticas de lenguaje y lingüística en la educación en México se caracteriza por varias razones. Voy a decir algunas solamente. Uno, los pueblos históricamente, pueblos indígenas, son pueblos ágrafos en el sentido social. Eso no quiere decir que no haya textos antiguos en las lenguas indígenas escritos por misioneros, pero el sistema de comunicación por vía escrita es todo un proceso, todo un reto que las instituciones como el INALI llaman la normalización de las lenguas. Los estudiosos suelen llamarle la estandarización de la escritura. Sobre estos dos temas, estandarización y normalización, el Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias invitó aquí al doctor, a mi lado, Juan Julián Caballero, quien expondrá lo que ellos han acumulado como experiencia en este desarrollo, en este esfuerzo por conjuntar esfuerzos culturales, simbólicos, lingüísticos, para poder concretar y hacer posible que la gente y las instituciones asuman una visión más general en el desarrollo de las lenguas. Sin más, voy a dejar la palabra al doctor Juan Julián Caballero, que él mismo hará su presentación para que lo conozcamos en lo que él ha hecho en su vida académica. Doctor Juan Julián, bienvenido aquí a este pueblo y pues es un gran placer, un gran gusto tenerlo aquí y lo escuchamos. Nakotabe no, ñani Pedro. Nakotabe no, ñani Joaquín. Chinga ya unye, digo yangue, uda no, tanu no dañi de cueño, Muchas gracias, hermano Pedro, muchas gracias, hermano Joaquín, por la invitación a que se me ha hecho para llegar a este lugar, para compartir de alguna manera las experiencias que tenemos en torno a la norma de escritura de nuestra lengua originaria. Como bien lo decía el doctor Pedro, es la desatención a las lenguas originarias que ha prevalecido como política del Estado mexicano. En ese sentido, la experiencia que tenemos en la Mixteca es algo singular si tomamos en cuenta que nosotros estamos pugnando por no contribuir en la continuidad de la fragmentación colonial, política, económica y lingüística de nuestros pueblos. En eso radica este esfuerzo, digamos, de quienes pretendemos normar la escritura de nuestra lengua. No queremos proponer, digamos, la estandarización de la lengua. No queremos modificar el habla de cada variante dialectal. No proponemos uniformar el habla. Más bien queremos proponer un alfabeto práctico para que lo que se escriba en cada variante se pueda comprender el mensaje en cualquier otra variante. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua mixteca o Tu'un Sabi, que significa palabra de la lluvia, tiene 81 variantes lingüísticas. Quienes hablamos esta lengua no llegamos a considerar tantas variantes. Si acaso hemos considerado que tenemos tal vez entre 22 y 30 variantes lingüísticas, porque hay que considerar que existen distintos niveles de variación lingüística, a nivel fonológico, a nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel morfosintáctico. De ahí pues que para nosotros es muy
Impresionante lo que estamos proponiendo, porque no solamente estamos focalizando esta tarea, sino que más bien queremos compartir de que la lengua que hablamos, la lengua originaria, por lo menos se entienda en cualquier otra variante. Solamente como ejemplo les quiero mencionar que para llamarle a la lluvia, en mi variante es Davi, otra variante es Sabi, otra variante es Drau, otra variante es Sau, otra variante es Dawi, otra variante es Zabi, Labi, Javi, porque todas significan lluvia. De ahí que tú un Sabi es una variante que por lo menos está generalizada en todas las demás variantes lingüísticas. En mi variante sería un David, pero como queremos por lo menos compartir los conceptos más generalizados en la lengua y en la cultura, pretendemos pues que en este ejercicio de normal escritura por lo menos tengamos un acuerdo inicial de cómo escribir en esta lengua originaria que todavía se mantiene a nivel oral en nuestras comunidades. Esta experiencia justamente comienza y recuerda justamente el doctor Pedro Márquez Joaquín cuando estudiamos una licenciatura en etnolingüística en el TEFAL de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Desde ahí empezamos a generar esta propuesta junto con otros hermanos de la misma cultura. Empezamos a discutir de qué manera comenzar un poco a generar esta propuesta y que todos los que hablamos todavía la lengua empecemos a escribir, empecemos a impulsar porque los demás empiecen a no solamente a revalorar la lengua, sino que más bien empiecen a incursionar en la escritura. No tenemos datos precisos para considerar que hemos avanzado. Más bien podríamos observar en las distintas comunidades y en las distintas ciudades de la Mixteca, de Guerrero, Puebla y Oaxaca, que los nombres de los centros comerciales, en los nombres de los sitios de taxis, tienen nombre en lengua mixteca. Se llama Itayuyo para la escuela, algunas escuelas bilingües que están en Tijuana, Baja California, se llama Escuela Primaria Bilingüe Itayuyo, Centro de Educación Preescolar Itabili. Hay una escuela prestigiosa que está en el Valle Verde que se llama Beesacuaa. Y si vamos en la Mixteca, los sitios de taxis se llama Yucunino, Yucutachi y Sho'u, para decir casa de cambio o casa de dinero. Son algunas observaciones que hemos tenido nosotros quienes manejamos esta idea de escribir, de poner por escrito nuestro pensamiento en esta cultura. Entonces la experiencia comienza justamente a partir de 1982, 83, empezamos a proponer un alfabeto práctico de esta lengua. De ahí que a fines de 1989, a raíz de un curso sobre códices mixtecos, que justamente mencionaba también el doctor Pedro, que los códices es una escritura antigua antes de la colonización española. Por lo menos en la Mixteca contamos 6 o 7 códices que se encuentran en el extranjero. Más de 50 lienzos coloniales que se escribieron con grafías latinas y grafías mixtecas, digamos, que se registraron, digamos, durante la época de la colonia. Pero quiero resaltar aquí que los códices, ahí aparecen las historias, el pensamiento de esta cultura mixteca, y por supuesto ahí aparece la historia de vida del señor Ocho Venado, quien llegó a gobernar en toda la Mixteca, llegó a dirigir el pueblo de Santiago Tilantongo, que es un pueblo histórico, también estuvo presente, digamos, en una comunidad mixteca que está en la costa de Oaxaca, San Pedro Tututepec. Entonces, estas historias de vida de los hombres ilustres de la Mixteca, mucho antes de la colonia, están escritas en estos códices. Aparecen la señora Seis Mono, aparecen otros personajes, digamos, de esta cultura en esos códices. Y como referencia, digamos, empezamos a impulsar porque se escribiera o porque se escriba los conocimientos que tenemos todavía en los ancianos, en nuestras comunidades. Y digo, a partir de 1990 creamos un centro
de investigación y difusión Ñusabi en la Mixteca, y alrededor de este ejercicio organizamos 6 encuentros de escritores en lengua mixteca en Oaxaca. A partir del tercer encuentro se incorporaron los hermanos de Guerrero, de Puebla. Ya empezamos a llegar más de 60, 80, 100 personas interesadas en conocer un poco esta propuesta de cómo empezar a registrar nuestros pensamientos en un escrito, digo, con elementos latinos. En 1997, empezamos a plantear la necesidad de crear un espacio exclusivo para atender la escritura de la lengua mixteca. Y este espacio empezó a llamarse Be'etu Unsabi, y empezamos a traducir de manera muy ligera como Academia de la Lengua Mixteca, pero quiero mencionar aquí que Be'etu Unsabi no significa Academia de la Lengua Mixteca. Be'etu Unsabi, Be es casa, Tu es lengua, y Sabi es lluvia, casa de la lengua de la lluvia. De ahí que no tiene mucho que ver la traducción de la lengua mixteca al castellano que lo que nosotros le pusimos como nombre en lengua castellana. Y alrededor de este espacio colectivo que reúne a los hermanos hablantes de Tunsabi, de Guerrero, de Puebla y de Oaxaca, hemos organizado 14 congresos realizados en distintas comunidades y ciudades de todo el territorio mixteco, o sea, Guerrero, Puebla y Oaxaca. El último congreso se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California. ¿Por qué en Tijuana? Porque hay mucha población mixteca en San Quintín, en Ensenada, en Tijuana, Baja California. Por supuesto, hay muchos maestros bilingües de origen mixteco que trabajan en esa parte. Hemos atendido, junto con otros hermanos quienes iniciamos esta tarea, hemos atendido de manera personal más de 200 talleres de escritura de lengua mixteca. Y a partir de 2011, el INALI impulsó, digamos, ciertas reuniones para armar lo que se llama ahora norma de escritura de la lengua mixteca, y que nosotros le estamos llamando norma de escritura del Tunsabi, o sea, norma de escritura del Tunsabi del idioma mixteco. ¿Y eso qué significa? Significa que los hablantes del mixteco de Guerrero, de Puebla y de Puebla de Oaxaca, por lo menos empecemos a ejercitar la escritura de la lengua mixteca empleando las mismas grafías, respetando el habla de cada variante lingüística. A partir del 2013-2014, cuando el INALI, como institución encargada de impulsar porque se edite una norma de escritura de cada lengua, cuando nos plantearon a los de la academia, a los del Ñusabi, avalar esta propuesta, dijimos los de Oaxaca y de Puebla no, porque debemos avalar todos los hablantes de la lengua mixteca, no solamente los hermanos de Guerrero. Porque justamente los técnicos lingüistas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas no conocían lo que veníamos haciendo desde hace más de 10, 15 o 20 años. De ahí que para ellos fue una novedad reunirse con los hablantes del mixteco de Guerrero para impulsar, para armar las normas de escritura de la lengua mixteca, y por supuesto tuvimos que discutir con ellos para empezar a plantear de que la norma de escritura debe ser de la lengua, no por estado. De ahí que a partir de entonces empezamos a reunirnos con los hermanos de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca, para conjuntar esfuerzos y conjuntar ideas de no permitir que instituciones ajenas a nuestra cultura sigan fragmentándonos lingüísticamente, sino que deben respetar nuestra manera de pensar, deben respetar nuestra cultura, nuestras historias. De ahí pues que estamos ya finalizando la norma de escritura del Tunsabi, y por supuesto en estos días se van a entregar las 2 traducciones a la lengua mixteca, digamos, para que se edite posiblemente en coedición con el programa universitario que maneja el maestro, el doctor José del Val de la UNAM, porque tienen interés, digamos, de que sea en coedición de esa norma de escritura de la lengua mixteca. Entonces, es un ejercicio que data de varios años, desde 1979-80, en que empezamos
a discutir este asunto de revalorar la cultura, la historia, la lengua desde el programa de etnolingüística de Pátzcuaro, en Michoacán. Y por supuesto, continuamos con este ejercicio durante la segunda generación de compañeros etnolingüistas llevado a cabo en una comunidad de Tlaxcala. Y esa ha sido justamente la experiencia que hemos tenido. De manera personal y junto con otros compañeros etnolingüistas, hemos participado para la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el gobierno del licenciado Vicente Fox. Y también en esa época también se intervino junto con otros compañeros de otras partes de México, desde escritores en lenguas indígenas, empezamos a plantear la iniciativa de ley para lo que hoy es la Ley General de Derechos Lingüísticos. Y en Oaxaca hemos participado, digamos, para la creación del Centro de Lenguas Indígenas de Oaxaca. En ese sentido tenemos experiencia en distintos ámbitos para que las instituciones encargadas de velar por el desarrollo de la cultura de las lenguas indígenas de México, por lo menos tomen en cuenta quienes estamos impulsando esta tarea desde distintas regiones de México, y por supuesto es de reconocer el esfuerzo que están haciendo los hermanos de habla purépecha de esta comunidad que se llama Chenanástico, y por supuesto quienes están impulsando aquí es el profesor Joaquín Márquez y el doctor Pedro Márquez Joaquín. Si hay algunas preguntas, a ver si tenemos la posibilidad de contestar algunas desde la experiencia que tenemos. Pues ustedes tienen la palabra. Los que quieran preguntar algo, hacer algún comentario. Itziri. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Bueno, nada más que me parece muy impresionante y valioso todo el trabajo que están haciendo. Realmente no tengo preguntas, nada más realmente agradecer todo el trabajo que hacen, ¿no? Y todos nosotros estamos aprendiendo de esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Amalia. Creo que tiene el micrófono cerrado. Parece ser, así se nota. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, pues yo creo que aparentemente se escucha que se ha hecho, pero me imagino que ha sido un gran trabajo de muchos años, a la vez que no se ha llegado a la normalización todavía de muchas lenguas. Yo quisiera saber un poco acerca del proceso que siguieron, pues, para llegar a este trabajo. Nada más, gracias. Ha sido una experiencia un tanto, como dijéramos, complicada y compleja. Cuando empezamos a plantear esta idea de registrar el pensamiento, las historias y el conocimiento de nuestros pueblos en un documento, mucha gente, muchos hermanos hablantes de la misma lengua, sobre todo los maestros bilingües, empezaron a tacharnos como mercenarios de la cultura. Hasta nos preguntaban que cuánto nos pagaban por querer escribir en nuestra lengua. Claro de que no les hicimos caso. Empezamos a trabajar justamente con aquellos que tenían una experiencia en la escritura de la lengua, claro, a su manera. Sin embargo, con ellos empezamos a discutir y con ellos empezamos a ponernos de acuerdo cómo escribir para que todos pudiéramos leer, cómo registrar, por ejemplo, los sonidos nasales, cómo registrar los sonidos tonales, cómo registrar los sonidos glotales. Y como ustedes me escucharon, BE, hay un glotal en medio. TU, lo mismo. Hay un corte en medio para pronunciar la última U, que la última U es nasal. Hay una U oral, vocales orales, vocales nasales. No es lo mismo decir A que A. No es lo mismo decir E que E. No es lo mismo decir U que U. Tampoco es lo mismo interpretar el significado si digo you, you, you,
Yu es piedra, yu es arroyo, yu es petate. Entonces son distintos significados de la palabra con el cambio de tono. Yo es carrizo, yo es cántaro. Y así, por ejemplo, es dolor, es 5. Entonces, ¿cómo registrar este cambio de las características? Por lo menos tuvimos que ponernos de acuerdo con aquellos interesados en la escritura de esta lengua, que aún todavía no hemos avanzado mucho. Sin embargo, yo creo que hay más gente que ahora valora su lengua, que hay más gente ahora que valora de lo que estamos haciendo. Sin embargo, creo que queremos avanzar un poco más. Sin embargo, la edad no nos permite todavía continuar trabajando. Sin embargo, personalmente yo he estado teniendo talleres en el Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, Tijuana, he estado en el Valle de México, he estado en San Diego, California, Los Ángeles, Fresno, California, Santa María, California. Y me ha dado mucho gusto que por lo menos hay muchos paisanos que radican en California, que les interesa por lo menos escribir en esta lengua que todavía mantenemos viva en nuestras comunidades de la Mixteca, y esperamos que la norma de escritura, si esta norma sea validada por la propia SEP, por la Dirección General de Educación Indígena, yo creo que tendríamos por lo menos un avance más significativo para que los maestros encargados de atender esta diversidad cultural y lingüística por lo menos boten en la mirada que hay mucho que hacer. De ahí que agradezco muchísimo la invitación de ustedes y espero también no haberos aburrido el hecho de escucharme, porque hay muchísimas cosas que platicar sobre esta experiencia. Muy bien, muchas gracias, Juan Julián. Yo sí quisiera aprovechar la coyuntura y la oportunidad para repensar las cosas. Voy a decir lo siguiente. Recientemente he estado incursionando en el concepto de colonialidad e interculturalidad y me he topado con filósofos, los estoy leyendo, la verdad no los he leído a profundidad, pero uno de los filósofos interesantes es un cubano, un tal Raúl, no me acuerdo el apellido. Él plantea lo siguiente: hace una crítica a la educación en México y en Latinoamérica, y la crítica es que el gobierno federal, las políticas públicas están equivocadas, porque a los indígenas nos quieren enseñar la alfabetización y la castellanización a través de enseñarnos a leer y escribir. Su razonamiento es la siguiente: que eso mismo se podría hacer si se enseña la educación básica a través de la oralidad, que es la parte fuerte de los pueblos indígenas. Sin necesidad de escribir, sin necesidad de leer, sino impulsando la idea de la oralidad, el habla en la casa, en los espacios públicos, y eso a mí me hace pensar muy seriamente en esta reflexión filosófica de cómo tendríamos que también revalorar a partir de la oralidad, a partir de la práctica cotidiana del lenguaje, la práctica social en distintos espacios donde los pueblos indígenas o miembros de los pueblos indígenas estamos trabajando. Frente a esta otra posición de normalizar, buscar el esfuerzo por escribir, buscar, que también tiene su sentido histórico, por decirlo así. ¿Qué piensas de esta propuesta del filósofo cubano, que no me acuerdo el apellido, pero su apellido es, su nombre es Raúl, creo que es Fornet, algo así? Es Fornet. Entonces, me gustaría escuchar su punto de vista. Sí, he leído la propuesta filosófica del cubano, del convier cubano, y me parece muy interesante lo que plantea. Y eso ha estado en la discusión de nosotros, o sea, no dejar la oralidad, primero está la oralidad. La oralidad debe estar desde la casa. El hecho de escribir también corre sus riesgos, y eso estoy totalmente de acuerdo. La escritura, el hecho de querer escribir en nuestra lengua puede ser una vía de escape de las lenguas originarias.
De ahí la importancia de empezar por fortalecer la oralidad desde la casa. Desde la casa, y de ahí que junto con esta norma de escritura, como, digamos, como academia o como se le quiere llamar, que las escuelas deben impulsar, o sea, queremos un poco responder las inquietudes de muchos padres de familia. Los niños ya saben hablar, algunos niños ya saben hablar la lengua y el maestro no tiene por qué enseñarle porque los niños ya saben. Creo que la tarea de la escuela es enseñar la gramática de la lengua, pero no descuidar el desarrollo de la oralidad. Yo creo que también hay otros escritores, hay otros literatos, intelectuales a nivel mundial que han planteado esta de cómo descolonizarnos. Entre ellos está Eduardo Said, un judío que escribió desde la literatura de cómo descolonizarnos. Está Baba, está Spivak, que son hindúes, pero por lo menos están los argentinos y los brasileños. Y el concepto de interculturalidad yo tampoco estoy de acuerdo porque es una manera muy suave de cómo seguirnos engañando como esquema político mexicano. O sea, es una manera de cómo seguirnos engañando, digamos, de que los estamos atendiendo. Y hay que recordar que este concepto de interculturalidad se fue acuñando en California, de cómo atender los migrantes, los niños migrantes, en las escuelas bilingües de allá, y por supuesto de irse a Madrid, de cómo atender los niños migrantes que llegan de Marruecos, llegan de África, y cómo atenderlos cuando se involucran en otra sociedad donde se habla otra lengua. De ahí que México, como ha sido muy copión, digamos, de ahí copian este concepto de educación intercultural para seguirnos engañando. Pero nosotros debemos tener claro eso y podríamos bajar esta información hacia los colegas que todavía están frente a un grupo de niños de educación indígena para que vayan checando, vayan viendo que hay otra manera de cómo analizar críticamente cómo vivimos en México y, por supuesto, si la escuela fue la primera agencia para negar nuestras lenguas, creo que la escuela puede ser un espacio idóneo para revertir este proceso de colonización a partir de la lengua y la cultura. Muchas gracias. Preguntaría a nuestros amigos si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Quieren preguntar algo? Si no es así, ¿Itziri? Bien. Si no es así, Nosotros sí tenemos perdón, una pregunta. Sí. Viene. Bueno, él quería saber qué importancia le da en sí a la interculturalidad dentro del sistema educativo, o no le ve ninguna finalidad más que digamos, el escaparate de la palabra, porque en el uso, pues, sí tendría mucha deficiencia en cuanto a educación se refiere. Bueno, el concepto de interculturalidad empieza a acuñarse en el gobierno de Vicente Fox, cuando se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe como una manera de cómo atender esta diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, los ideólogos de esta política no fueron más allá y le apuestan que las escuelas bilingües sean las que propugnen porque retomemos como un concepto muy suave de intercambio de productos culturales. Yo no vengo vestido ahora como de origen mixteco, vengo vestido como cualquier otra persona. Todo lo que llevo encima no es de mi cultura. Sin embargo, tampoco se puede folclorizar la cultura, que es lo que se ha hecho a partir de la escuela bilingüe. En muchas regiones, por ejemplo, se traduce el himno nacional mexicano a las lenguas indígenas. Desde mi punto de vista, eso no debe ser. Más bien, el esfuerzo debe encaminarse para impulsar porque se compongan
canciones, himnos en nuestra propia lengua y que se cante el himno nacional purépecha en las escuelas bilingües, que se cante el himno nacional de la cultura mixteca en esa parte, que se cante la única parte de la región de Oaxaca que yo conozco, que en algunas escuelas se canta el himno Acondoy, se canta como un himno antes del himno nacional mexicano. Y por supuesto, en la región de Cusco, Perú, ahí se canta el himno nacional, el himno regional de Cusco, Perú, antes de cantar el himno nacional de Perú. Eso, yo creo que eso podría ser una propuesta. ¿Y por qué no empezar por discutir una propuesta que tengo siempre en la cabeza? Revalorar, resignificar la historia de cada hombre de nuestra cultura. En vez de convertirnos en fanáticos de homenajear a otros seres que intervinieron en la cultura mexicana, por ejemplo. No hay hombres aquí en la cultura purépecha que intervinieron de la manera muy, muy fuerte para que existan como cultura purépecha. No hay hombres en la cultura mixteca para que sean a los que vamos a homenajear. Yo solamente apunté aquí a 2 nombres, Ocho Venado y la señora Seis Mono. Eso podría ser nuestros símbolos históricos de la cultura mixteca. Y por supuesto, ya anda por allá acariciando la idea de lanzar la convocatoria para la composición de un himno propio del pueblo mixteco. La canción mixteca fue compuesta por alguien más ajeno a la cultura, pero no recupera el sentido patriótico del pueblo mixteco. Yo creo que hacia ahí queremos llegar, porque justamente lo que se ha hecho hasta ahora es consumir elementos culturales, productos culturales de otra cultura, y eso para mí no es interculturalidad que nos hacen llamar las instituciones oficiales del gobierno mexicano. Y por supuesto es ahí donde han caído muchos compañeros que son maestros bilingües, traducen canciones de otras culturas, de otras lenguas, a distintas lenguas mexicanas. Eso para mí no es interculturalidad, más bien son malas traducciones a nuestras lenguas. Escuchemos a Lila Downs cantar la canción mixteca. Ella tiene bonita voz, pero cómo se esfuerza para cantar la canción mixteca en lengua mixteca, porque justamente quien compuso la lengua mixteca, en lengua mixteca justamente, no se siguió una métrica que eso lo deben hacer los músicos. De ahí que para nosotros, quienes proponemos este ejercicio de cómo escribir nuestra lengua, estamos también impulsando porque analicemos desde la cultura, desde la lengua, esta otra manera de cómo ver nuestra cultura, nuestras historias y por supuesto nuestra cosmovisión y nuestra religiosidad. Muchas gracias, compañero Juan. Pues vamos cerrando nosotros esta sesión. Nos gustaría hablar de más cosas, pero el asunto era hablar de la experiencia de la normalización, el esfuerzo que se está haciendo entre los colegas mixtecos para llevar este gran proceso histórico de registrar el habla. Siendo así, a nombre del Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias, que es una institución joven, que tiene apenas, ¿cuántos meses? 4 meses, desarrollando clases del purépecha y queriendo avanzar en otras lenguas indígenas de México y de Centroamérica. A nombre del instituto, yo le entrego una constancia que preparamos y que voy a leer. Dice, el Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias, IELO, otorga la presente constancia a Juan Julián Caballero por haber impartido la conferencia virtual Experiencia de Normalización de la Lengua Tu'un Sabi, mixteco del estado de Oaxaca, Cherana Chicurí, Michoacán, municipio de Paracho, a 7 de agosto 2019. Firma Joaquín Márquez Trinidad como director de este instituto, para que lo puedan apreciar. Aquí está el documento y pues lo recibe el compañero Juan Julián.
no nos queda otra cosa más que agradecerte, Juan, tu gran esfuerzo por este gran trabajo de muchos años, por un lado, pero también el esfuerzo por compartir con nosotros la idea de no encerrarnos en lo local. Aquí la idea del instituto es recuperar la parte local, pero llevándolo a otras dimensiones. Por eso esta comunicación con Itziri, que está en, a ver si no me equivoco, allá por Seattle o por Washington, Sí. a Amalia, que también supongo que están en el mismo lugar, no lo sé,